Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Antes de comenzar con el video para hoy, queremos darle la bienvenida y el agradecimiento a una nueva miembro VIP, Alejandra Chaboya. Muchísimas gracias, Alejandra, por ser una fiel seguidora de este canal y por unirse al VIP y apoyarme con su valiosa colaboración. Se lo agradezco muchísimo. Hoy les traigo este forro. Es muy sencillo y fácil de hacer para colocar a nuestras carteras tejidas. Para comenzar a hacer el forro para nuestros bolsos o cartera, lo primero que vamos a hacer es tomar las medidas. Tomamos una cinta, marcamos, esto aplica para cualquier tipo de bolso o cartera cuadrado. Marcamos ahí donde vamos a colocar el forro, damos la vuelta y hasta el mismo lado. Tenemos 26 centímetros. Eso es lo que vamos a cortar de alto en la tela. Y siempre vamos a dejar un par de centímetros extra para el borde que vamos a coser. Como teníamos 26, un total de 28 centímetros. La tela está doblada, así que así mismo van a doblar los 28 centímetros. Pueden hacer una marca y por ahí van a cortar la tela. El ancho vamos a medir del costado al otro costado, justo al centro. Tiene 20 centímetros. También le damos unos 2 de ancho y cortamos de ese tamaño la tela. Siempre vamos a dejar un par de centímetros hacia arriba y un par de centímetros a los lados para la hora de coserlo, que no nos vaya a faltar. Les estoy mostrando con esta cartera pequeña que no le voy a colocar forro porque tiene malla adentro, pero esto es para aplicarlo en cualquier tipo de bolso. Ya que tenemos así las dos piezas, yo lo voy a hacer para un bolso más grande. Lo que vamos a hacer es, lo pueden hacer a mano o con máquina. Lo primero que vamos a hacer es la costura de los lados. Dejando 1 centímetro vamos a coser en un lado y luego en el otro. Lo pueden hacer con máquina o con una aguja y una hebra de hilo a mano, nada más que le va a costar un poquito más de trabajo. Vamos a colocar las dos costuras de los lados, yo lo voy a hacer con una máquina y regresamos. Una vez terminamos de coser los lados, así nos quedan. Esta es mi primera vez haciendo un forro para un bolso. Ya luego lo doblamos así, costura con costura. Y en esta parte de abajo vamos a hacer una pequeña costura de un lado al otro para que la punta nos quede así y tome la forma del bolso. Vamos a colocar una costura aquí. Lo mismo hacemos con el otro lado. Y luego en la parte de arriba, si quieren, le pueden poner una costura para que ya les quede listo a la hora de coserlo, o solamente lo van doblando, acomodando y cosiendo al bolso. Una vez terminamos de colocar la costura en la parte de encima, así es como queda el forro de mi bolso. Si ustedes quieren, le pueden colocar bolsillos o lo que ustedes quieran, pero no me quería complicar demasiado porque nunca lo había hecho. Así me queda. Ahora solo nos va a quedar colocarlo dentro del bolso y coserlo por todo el borde. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.